e já foi declarado mais de uma vez essa característica. E, de um outro lado, nós temos o candidato Lula, que é um candidato que vem das bases, que ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores, com uma pauta de fortalecimento das políticas públicas. Enfim, então são dois projetos de nação completamente diferentes que disputam agora o segundo turno. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches, hoy es jueves 6 de octubre de 2022 y ya estamos en la emisión número 93 del programa Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Hoy dedicamos nuestro programa al compañero Ignacio Lula da Silva y le deseamos la mejor de las suertes para ganar la elección en Brasil. En la memoria histórica vamos a mencionar y a recordar que el 4 de octubre se conmemora la primera Constitución Federal de nuestro país, que es producto de la Guerra de Independencia. En la segunda sección pasaremos revista a las noticias que trascienden la coyuntura y en Diálogos y Debates vamos a dialogar en torno a la pregunta: ¿libertad de prensa en México? ¿Eso existe? ¿Cómo se come ese platillo? Y en la sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer y a dónde ir?, Cori nos invita a leer el libro de Julian Assange, CryptoPunks, la libertad y el futuro del Internet. Cerraremos nuestro programa con la sección de Dialogando con el arte, la cultura, la ciencia y el activismo, donde entrevistaremos a Leonardo Bis dos Santos en torno a Lula y las elecciones en Brasil. Sin más, vamos ya a nuestras noticias del día de hoy y le doy la palabra a nuestro compañero Marco para que nos comente cuál es la noticia que nos trae. Muera el machismo, muera el patriarcado. Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Nada más una pequeña precisión. Lula no se llama José, se llama Luis. Y bueno, no hay problema. Para allá vamos en ese sentido. A veces tenemos un pequeño tropiezo, pero esa es la situación. Yo quiero nada más señalar una cosa muy breve. Hace 3 días se llevó a cabo un pacto de antiinflación con empresarios que buscan bajar la canasta básica en su costo. El gobierno federal y un grupo de empresarios del sector alimentario concretaron un acuerdo precisamente para enfrentar esta cuestión de la inflación, con la cual pretenden reducir el 8% del precio máximo promedio de la canasta básica sobre 24 productos básicos, de tal manera que bajaría 90 pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en una mañanera el proyecto que incluye el congelamiento de la tarifa, esto es muy importante, de las autopistas concesionadas, así como de los precios de los combustibles y la electricidad, con apoyo en los subsidios que aplica la actual administración desde el 2018. Esta es la noticia que quería yo señalar. Me parece interesante e importante para el pueblo. Gracias, Víctor. Gracias, Marco. Gracias por tu noticia y gracias por la corrección. De repente, como dices, se le van a uno las patas. Cori, ¿cuál es tu Hola a todos, noticia? Buenas noches. Pues con una noticia que quise rescatar también debido al tema central de hoy, que es la prensa. El día de ayer el presidente hizo una crítica
porque la reportera de la jornada estuvo insistiendo en una mentira de estas que salieron del hackeo de Guacamaya, y literalmente dijo: cierta clase de periodismo, el fresa, que garantiza el status quo, es el que ha prevalecido en este país durante muchos años gracias a la corrupción. El periodismo que quiere México es el periodismo de los hermanos Flores Magón, el periodismo revolucionario y transformador, el que coadyuva a la libertad de expresión y al crecimiento del Estado. Creo que esas palabras van a ser trascendentales porque definitivamente hablan de lo que esperamos ahora de un periodista. Ya no es nada más dar la nota, sino que esa nota ayude a la crítica, a la observación y al cuidado del cumplimiento de las leyes y del Estado. Me encantó lo que dijo el presidente y esa es mi nota de hoy. Gracias. Gracias, Cori. Sí, terminar con el mito de la neutralidad del periodista. Esvesda. Bueno, yo la noticia que debo rescatar es una muy dolorosa para Puebla y una vergüenza nacional, porque ha pasado solamente un mes y 5 días de la muerte el asesinato más bien de una madre buscadora que asesinaron justo el día el Día Internacional por las personas por víctimas de desaparición forzada. La mataron en el norte del país saliendo de una iglesia en donde se hizo una misa por los desaparecidos, y a un mes 4 días mataron en Puebla a otra madre buscadora. Ayer, que también fue un día muy emblemático, se estaba llevando a cabo una audiencia en Tehuacán por otro caso de desaparición. Se logró una histórica vinculación a proceso de un agente de MP, y al mismo día pues mataron a una madre compañera de voz de los desaparecidos. La asesinaron cuando iba para su trabajo. Y este es un tema que que está muy conectado con la discusión sobre la libertad de prensa y sobre las responsabilidades de los medios, porque ayer estuvimos allá pocos periodistas, nos invitaron el colectivo en Tehuacán y vimos todo el proceso. Y hay un tema que es el de la filtración de datos, que yo no creo que sea responsabilidad enteramente de los periodistas. Es un problema muchísimo más complejo y que tiene que verse con muchas aristas. Hubieron filtraciones de datos que seguramente los criminales ya conocían, es más que obvio, pero que de alguna manera contribuyeron a un ambiente que se ha disparado desde el poder estatal, de tensiones, y que tienen que ver mucho con que mataran a esta madre buscadora, que además estaba por entrar a una audiencia ella misma de un caso muy delicado, y hay otras familias involucradas. Y eso nos lleva muchísimo a pensar en lo que pasa con los datos que tenemos a nuestra disposición y cómo se deben utilizar. También que tiene que entender la sociedad las complejidades que vienen con el trabajo periodístico, porque no es tan fácil como decir que haya todo o decir que estas transformaciones se construyen a partir de ciertas preguntas que complacen, porque a veces los periodistas no pueden evitar ser incómodos. Es necesario para que exista libertad, y precisamente los procesos de transformación se hacen desde preguntas que no gustan. Y también tienen que haber muchos balances. Creo que es de verdad una noticia muy dolorosa, porque además opacó una victoria. Vino al mismo momento y los desaparecidos viven en un mundo de verdad de dolor muy particular. Creo que pocas personas podemos entender. Yo no puedo imaginarme lo que significa esa ausencia constante y el tener que estar balanceando siempre cada gozo en medio de dolores. Y se nos hizo muy palpable ayer. Y creo que es un tema que puede ayudar a disparar el debate que vamos a tener. Pues sí, has dado en un punto muy sensible. En México las desapariciones se desataron, se fueron por los hilos a partir del sexenio del carnicero Calderón. Y bueno, pues, ¿qué queda ahora? Que hay un tejido social y un sistema judicial, sobre todo, que está permeado y que está infiltrado por el crimen. Y bueno, pues así también damos paso y ha sido, como tú has dicho, una buena introducción a nuestro tema de hoy, la libertad de expresión, la libertad de prensa más bien, en México. Muera el patriotismo falocentralizado, perdón. ¿Existe esta libertad de prensa? ¿En qué consiste la libertad de prensa?
el hablar por hablar y la verdad por sí misma es ya un ejercicio periodístico ético, o acaso la ética periodística, debe involucrar la sensibilidad del sujeto que tiene la información en las manos y el criterio de saber qué se gana a nivel sociedad cuando se comparte cierta información. El caso de Penilei, por ejemplo, que su único logro fue filtrar un expediente sin testar que no beneficiaba a nadie más que al morbo de unos cuantos y a la injusticia, porque a través de ese tipo de filtraciones pues se viola el debido proceso y bueno, los criminales pueden seguir libres porque algún juez en algún lugar decide que se les ha violado su derecho. Y esto está relacionado con libertad de prensa en México, porque por otro lado, pues hay casos como los que tú nos relatas. Pero bueno, continuando con esto, quisiera yo preguntar a Cori, ¿cuál es el punto de vista que tiene acerca de la libertad de prensa en México? Gracias, Vic. Bueno, pues para empezar hay que entender que es un derecho humano, ¿no? La libertad de expresión junto con la libertad de prensa que están en la Constitución, no podemos ni restringirlas, ni pues detenerlas, no tenemos manera realmente de sancionar esta situación. Lo que sí creo es que ha cambiado muchísimo lo que se considera libertad de prensa. Antes los periodistas tenían algunos límites personales, no se metían con los niños de los funcionarios, no se metían precisamente con estos asuntos de morbo. Aunque se filtrara la información de alguna u otra manera, había algo de ética y de moral en lo que ellos publicaban. Desde que el Internet, y de esto voy a platicar cuando hablemos del libro, desde que el Internet se ha hecho un asunto tan masivo y tan poco comprendido, estamos ante una cantidad extraordinaria de información que hemos perdido la noción de cómo manejarla. El caso de Penilei es uno de los más importantes. Esto de las filtraciones de Guacamaya, pues ¿para qué quiere, como dijo el otro día el presidente, filtrar 600,000 papeles que pues entre ellos hay una serie de documentos que no sirven de nada, la verdad que no son nada, y aunque fueran algo no significan nada. Lo que han hecho con la salud del presidente de exhibir, pues será el presidente, pero es su vida personal, es su salud personal, es su persona, y ni eso están protegiendo. Yo creo que por un lado hay estos periodistas que mencioné hace rato, los que sencillamente pasan una nota porque se les paga, porque se les dice que así deben de pasar la nota, sin análisis, sin profundidad, sin consideración del prójimo, sin humanismo y sin ética. Y luego están los pocos periodistas que están ahora revolucionando el Internet, que son pues más constructivos, que hablan de alguna doctrina, que defienden algún pensamiento y que todas sus noticias, bueno, tienen un poco más de humanismo, de humanidad hacia sobre todo estas cosas como los homicidios, los desaparecidos, las violaciones, etcétera. Yo creo que la pregunta es una pregunta muy oportuna. ¿Hay realmente periodismo en México? Y la siguiente pregunta que yo haría y que les diría que se tienen que poner a trabajar en eso es ¿cómo queremos el periodismo en México? ¿Queremos dejarnos llevar por la moda, por lo absurdo, por lo irrelevante, por lo vacío? Ahí están los conservadores que todos los días, ayer la señora Lili Telles hizo una burrada en el Congreso y fue la noticia del día. Entonces dices, no me interesa, señora, ya sé que tiene la cabeza vacía. ¿Por qué me lo están llenando todo el día a través de la televisión, del radio, del Internet?
no nos interesa, queremos las noticias reales, queremos saber de cómo está el país y nos estamos yendo hacia esos reporteros fresas que dice el presidente, que así de fresas son vacíos. Es cuanto, Rick. Gracias, Cori. Nada más de razón en lo que has dicho. Marco. El tema es muy interesante porque lo que podemos decir que en México hoy en día se ha avanzado mucho en la libertad de prensa, gracias a que efectivamente se permite que los medios de comunicación sean utilizados por mucha gente y obviamente toda vez que la prensa, los comunicadores, los periodistas, todos aquellos que utilizan estos medios a partir del 2018, pues ya no son, como dice el presidente, chayoteados, ya no reciben chayote. Antes lo recibían, obviamente, del gobierno para hacerle caravana y media al gobierno, para ponerlo por encima de la población y para decir las mentiras que quisieran a favor del gobierno y obviamente de los trabajadores del gobierno, que es en aquel entonces. Hoy en día han cambiado las cosas. Hoy en día se insulta al presidente. Hoy en día, como por ejemplo, como dice Cori, levanta una senadora y habla unas leperadas en el Senado. Se ha bajado todo eso y efectivamente los comunicadores que hacen para ganar rating, para tener la nota, dan esta noticia y la vuelven algo así como amarillismo. Y hacen amarillismo de esto y bueno, ay, pues Lili Telles y se hacen los comentarios y qué bueno, que no sé. El tema de la guacamaya, o bueno, el tema guacamaya, vamos a que ya hackearon. ¡Ay, qué barbaridad! Y me encuentro en una mesa de comida el día domingo con algunos familiares y parientes y algunos decían, ahora sí le van a dar en la torre al PG. Y bueno, por fortuna, como dice Andrés Manuel, nuestro presidente, dando respuesta a esa, dice, bueno, de mí nada más se encuentran que tengo ataques, ¿no? Sus enfermedades, cosa que ya sabemos. Entonces, no van a encontrar más. Y efectivamente estos papeles de las guacamayas, la guacamaya, son aproximadamente 13 millones de documentos que se requieren aproximadamente 8 años y medio para poder revisar uno por uno y teniendo un equipo de expertos en la revisión de esos. A lo mejor solamente sale un 2% importante sobre la. Pero ¿saben qué? Hay un comunicador que es Loret de Mola que dice que los revisó en un día. Qué bueno, ¿no? Qué fregón. ¿Cómo es posible? Y entonces se pone así como si fuese alguien que utilizando el amarillismo sobre este tipo de notas, de pronto dice, ahora sí con esta va a caer, se va a desbarrancar el gobierno y la 4T, y su 4T. Ahí tenemos otro aspecto, el caso de Julian Assange. Con toda una estructura, logra él, obviamente, entrar a varios lugares importantes y forma un gran equipo de investigadores, comunicadores, periodistas, etcétera, no solamente en un solo lugar, sino en todo el mundo, se llama Wikileaks. Y entonces pone en balcón a los gobiernos más poderosos. Por supuesto, pues hay que meterlo a la cárcel, hay que perseguirlo. Fíjense, como un gobierno, un imperio, ¿sí? Dice, me está acusando, cuando en realidad le está diciendo que es un verdadero bárbaro, un asesino, en fin. Y entonces se siente acusado y por lo tanto hay que callarlo.
hay que callarlo, hay que tomarlo preso, no hay que permitir que se comunique ni con su familia, hay que tenerlo en prisión en una celda de 2x2, hay que darle comida nada más racionalizada, no hay que hacerle caso al conjunto de enfermedades que está padeciendo, en fin. Fíjense cómo se dan este tipo de situaciones. Ahora sí, viendo este tipo de cuestiones en comparación con respecto a México, pues nosotros aquí tenemos comunicadores muy interesantes, y las redes, como dice Cory, pues se dan muchas cosas. Recientemente se acaba de dar, por ejemplo, el domingo antepasado se dio un concierto, asistieron 280,000 personas y 2 millones lo vimos en internet. Es un grupo que cantó y tocó, el Grupo Firme. Y la derecha en México, a través de las redes sociales, empezó a decir que era un espectáculo, que era música agropecuaria y narcocorridos de delincuentes, decían en algunos de sus twitters. Que decían, bueno, generalizaban el discurso de odio y del... decían que el Zócalo era una sopa de nacos, yo no sé cómo puede ser esto, concierto de simios, decía puros, a ver si pronuncio bien, Shrek y Fiona, ¿sí se acuerdan de esos personajes? Que son de la 4T, y yo en lugar de decir, pues, ¿qué están diciendo? A mí me daba mucha risa cuando voy viendo este tipo de situaciones, y que obviamente propician cosas gravísimas porque este tipo de discursos que se hacen de odio utilizando los medios de comunicación, que es un derecho nuestro, el conjunto de la población, ¿sí?, son utilizados, e incluso como que se envalentona la derecha, y ahora hasta quieren acuchillar al supervisor de una obra por allá en una delegación en la Miguel Hidalgo, creo, o la Benito Juárez, por ahí está. Un padre del alcalde de esa localidad. Bueno, se envalentonan de tal manera y hacen este tipo de cosas. Pero también otra situación, esta forma que utiliza la derecha. Entonces, en todo caso, ya la prensa tiene un contexto de clase. Esta forma que utiliza la derecha lo hizo con Cristina, ¿sí? Y de tal forma que incluso hubo un intento de un atentado. Esta forma como utiliza la derecha la propaganda, la utilizaron ahora en el proceso electoral de Brasil, poniendo a Lula como caso de cochino. Nada más había que ver las portadas de las principales revistas que tienen los brasileños, y a Lula lo ponen como un monstruo, de veras, lo desfiguran, lo caricaturizan, en una serie de situaciones. Bueno, y aquí lo han hecho. Sin embargo, esta derecha mexicana se resiste a seguir haciendo este tipo de cosas, de poniéndole cuernitos a Andrés Manuel, o poniéndolo a la par de cualquier tipo de monstruo o pura horrible, tenebrosa, el diablo en el gobierno, como dicen. Entonces, yo creo, en conclusión, que en México sí hay libertad de prensa. Todavía nos falta mucho. Nos falta mucho democratizar los medios de comunicación. Esta es una de las ideas que nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo, y yo creo este mismo programa hace eso, busca la forma de cómo democratizar los medios de comunicación, darle chance a las gentes para que puedan exponer sus notas, sus noticias, sus planteamientos, sus posturas, hacer un diálogo y un debate. Y hay en México libertad de prensa, está concebido en la Constitución, y bueno, hasta en España creo que tienen un monumento a la libertad de prensa, creo que está en Cádiz, España, un monumento a la libertad de prensa, muy bonito, es una pluma que baja, muy grande, sí, pica, un pedestal que hace las veces como su. Viva la libertad de prensa, por supuesto.
Sí, gracias, Víctor. A ver. Gracias, Marcos Vesda. A ver, Bueno, cierra la sección. Creo que ese es un tema complejo en el que hay que primero plantear que no es un debate sencillo y que tiene muchísimas más direcciones de las que se suelen tomar cuando se habla de lo que significa primero libertad, porque sí, oficialmente tenemos libertad de prensa, hay condiciones. Es innegable que, por ejemplo, sí hay una diferencia respecto a las libertades de prensa en este sexenio que en los anteriores, lo cual no quiere decir que realmente, o sea, más bien hay avances respecto al trato del gobierno federal en muchos aspectos, lo cual no quiere decir por eso que ya hemos conquistado una libertad de prensa plenamente. Y no me refiero como en estar en un mundo utópico de todo es perfecto, sino de las condiciones mínimas para tener una prensa sana. Se es libre constitucionalmente, tenemos las leyes, oficialmente. Pero, por ejemplo, es falso que no existe el chayote. O sea, eso es una mentira que no podemos creernos. Sigue existiendo. No entramos a un mundo de paraíso porque hayamos cambiado de gobierno. Tan existe que en Puebla tenemos líneas periodísticas, pero no es solamente nuestro estado. Las complejidades de la dependencia económica que tiene un medio, como yo pienso mucho en Derrida, en este texto de La Universidad sin Compromiso, que plantea muy bien por ejemplo, las universidades se supone que deben ser centros libres para buscar la verdad. Tienen un propósito incluso superior. La prensa busca solamente los hechos o la factibilidad, una porción de la verdad, pero no la verdad por sí misma. Las universidades que tienen esta meta más alta, que tienen presupuesto, tienen autonomía, bueno, muchas, también tienen que ver ubicadas en un terreno concreto, con condicionantes materiales, políticas, de una naturaleza muy amplia, tecnológica, filosófica. Lo mismo pasa con los medios, estamos en un terreno concreto. Y en ese terreno concreto hay muchísimas condicionantes para que se desarrolle la libertad tal cual. Por ejemplo, coincido con Cori en algo muy importante, que se cae el mito de la objetividad periodística, pero no diría que solamente que se cae el mito de la objetividad. Bueno, más bien se está cayendo el mito de la objetividad, pero ojalá avanzáramos a la discusión metódica de lo que significa verdaderamente objetividad. Por ejemplo, ¿qué entiende la gente? Porque cuando creen, la tradición dice objetivo es neutralidad, como falta de postura absoluta, falta de criterio, falta de posición, ser una hoja en blanco. Pero no se entiende la objetividad como una verdadera posición frente al objeto, posición frente al fenómeno, y una toma de postura por un sujeto pensante frente a ese objeto, que esa debía ser la objetividad. Creo que falta mucho para entender ese debate a la sociedad mexicana. Y lo traigo a colación porque constantemente se está debatiendo ese tema. Por ejemplo, la semana pasada fue despedida una compañera periodista por un texto que escribió, no en su medio, en otro medio, pero porque se siente muy presionado el director de su medio. Bueno, no digo que sea una víctima, al contrario, la abandonó, es algo nefasto, porque no va con la línea oficial gubernamental. ¿Por qué? Pues porque sigue estando esa idea. No entramos a un sexenio de maravillas, entramos a un sexenio mejor en muchas cosas, pero no es la perfección absoluta. Hay problemas todavía, hay oficialismos y tienen que haber cuestionamientos hacia todas las direcciones. Por ejemplo, yo considero que lo verdaderamente importante de las filtraciones de Guacamaya es el hecho de que hayan podido siquiera. Hoy un amigo escribió una columna sobre ese tema, sobre que debería preocuparle a AMLO lo que reforzar su posición respecto a Estados Unidos, porque estas filtraciones finalmente no podrían pasar si no hay una cierta participación del imperio. No es, por sí misma la filtración tampoco tiene impacto a menos que llegue a ciertas manos. Por ejemplo, también filtraciones de Julian Assange, de Snowden, fueron principalmente utilizadas por la izquierda, pero también la derecha le hizo uso de algunas cosas, porque la información puede usarse de múltiples maneras, es un arma muy poderosa. En el caso, por ejemplo, de lo de Penny Lane, sí, contribuyó más que al morbo, diría, a la crueldad, pero también para muchos colegas está la discusión de, a veces nosotros tenemos que cuestionarnos cuánto revelamos de ciertos casos porque queremos que la gente entienda la magnitud de lo grave que fue.
es una discusión diaria para alguien que hace prensa, el pensar hasta dónde digo de lo cruento, hasta dónde digo de lo reservado. No, evidentemente eso no debía ser. Un documento sin testar, el problema es qué datos reservados efectivamente pueden generar problemas. Por eso traía yo a colación el caso de esta madre desaparecida que asesinaron, porque se revelaron datos que no debían haber sido dichos, que probablemente ya lo tenía la gente de todas maneras. O sea, también nos imaginamos que los datos filtrados no los tenía nadie a su alcance. No, sí se tienen. Y cuando alguien quiere usar argumentos legaloides para tirar un caso, hay muchísimas maneras, no necesariamente porque la prensa de verdad haya filtrado eso. Pudieron habérselo filtrado por otro ministerial, pudieron haber creado, es más, un medio que no existía y lo pones un día ya tirado el proceso. Pero sí tiene que haber una responsabilidad de los medios, y es encontrar balances de cómo utilizar esos criterios. No es una tarea tan fácil como decir chayotero, falaz, es muy complejo. Por ejemplo, algo muy interesante que yo vi a inicios de sexenio, cuando estaba el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que él comentó que ya no había ataques a la prensa. Lo dijo de una manera que no debió haber dicho: no hay ataques gubernamentales federales a la prensa. Pero no quiere decir que ya no hayan ataques a la prensa, porque en el país sí hay. Y de hecho muchas organizaciones, yo revisé, hice el catálogo de los periodistas y defensores de derechos humanos asesinados. La mayoría de las organizaciones que son de izquierda además y que construyeron, también fueron parte del proceso para que la Cuarta Transformación llegara al poder, coincidían en que sí bajaron los ataques dirigidos por el gobierno federal, pero subieron en contraste los ataques motivados por instituciones privadas, por ejemplo, hacia prensa. También subieron en municipios, muchísimos, no ataques mortales, pero también pasaron los ataques como censuras pequeñas. Y eso tiene que ver, por una parte, con las resistencias, porque también, mientras más admitamos los hechos, más se puede construir una transformación verdadera. Si admitimos, sí, existen los ataques a la prensa, podemos empezar a ver quién está atacando a la prensa. Yo diría que puede venir más de la derecha, interesada en matarlo para generar mártires, que de izquierda. Pero negar que existen esos ataques no construye. Desde la verdad, desde la realidad, se tiene que construir una nueva forma de relacionarnos. Ahora también está el tema de que lo que considera la gente actualmente prensa no necesariamente lo es. Yo veo a menudo comentarios que pongo a nivel personal en mi Facebook, lo consideran nota. O creen que el pie de una foto es una nota. No sabe la gente distinguir, y eso nos habla de un problema educativo mayúsculo que no podemos arreglar en un periodo pequeño ni en México ni en ningún otro país del mundo. Porque en realidad no existe una educación, falta, como dijo Marco, la democratización de los medios, pero también la democratización de la educación mediática, la democratización del entendimiento de lo que significa la tecnología y el poder de difusión. Confunde la gente a comentaristas o cómicos con periodistas. Y a verdaderos periodistas luego no les hacen caso. Por ejemplo, el periódico Proceso, que sí es vergonzoso muchas de las cosas en las que se ha convertido, por eso lo dejó Álvaro Delgado, con mucha razón, pero hay gente que ahora actúa como si nunca Proceso hubiera sido algo más que un medio que golpea un gobierno de izquierda, cuando fue fundamental para los procesos de transformación. Y veo diariamente eso, el comentario. ¿Dónde estaban Aristegui y Proceso cuando Peña Nieto, Calderón hacían esto? Ahí, de hecho, ellos fueron los primeros en revelarlo, lo dijeron y corrieron riesgos. Y una cosa es que hoy cambien de bando a que se diga que nunca pasó lo que anteriormente se construyó. Y es que es muy complejo, insisto, el cómo se relaciona uno con los medios, lo que hacen los medios, entender quién es periodista, entender cómo usamos esas tecnologías y también los compromisos que existen fácticos. Todos los medios del mundo están obligados a tener contratos, convenios, a hacer negociaciones, a buscarse autolímites, porque si no, no sobrevive, no se produce. Y uno diría que la sociedad sea su propio informante. Sí, debe serlo,
pero también tienen que existir profesionales de eso, porque es lo mismo que ser abogados o doctores. Tal vez tú puedas ser tu propio abogado, pero no vas a tener la capacidad de física ni temporal para desarrollar todos unos estudios legales para poder hacerlo. Necesitas a gente especializada. Y es un problema encontrar especialistas verdaderamente libres, porque además, aún con las condiciones perfectas, vamos a encontrarnos con gente que si no tiene la educación ética, filosófica, profesional, va a ser esclava por su propia voluntad. Podemos tener yo coincido en que el gobierno de López Obrador no hay censuras gubernamentales, federales, a los medios, pero sí hay en otros estados y en gobiernos de Morena. Y también hay peso real de lo que dice López Obrador, porque realmente no es fácil decir ciertas cosas cuando van en contra de lo que dice el personaje más popular de todo México. Entonces es un tema complejo que tiene que revisarse muy a fondo, y también que los medios tienen que ver consigo mismos cómo usan esa libertad, porque lo que vimos ayer es que muchos hicieron un uso que tal vez no costó la vida de alguien, pero que por lo menos le genera temor y dolor extra a víctimas. Es todo. Muchas gracias, Esbesda. Pues sí, hay mucha razón en lo que estás comentando. Es un tema largo, pero bueno, tal vez lo abordaremos más adelante con mayor amplitud. Por el momento pasamos a nuestra cuarta sección, que es el qué ver, qué leer, a dónde ir. Y hoy Cori nos presenta el libro de Julian Assange. Suelo dormir. Les súper recomiendo el libro de Julian Assange que se llama Cyberpunks, la libertad y el futuro del Internet. Esta obra fue del 2013, él la escribió en una forma como de diálogo. Ha sido una herramienta, el Wikileaks, que en la actualidad pues es muy importante para la denuncia de los regímenes autoritarios y los abusos del poder. El libro, como les decía, es un diálogo entre sus amigos, los primeros, los CryptoPunks, que pues fueron los primeros que se encargaron de Wiki. Habla sobre todo en el libro hacia Latinoamérica, tiene un prólogo especial porque la dependencia de las redes en Latinoamérica pues ha sido muy notoria de los abusos de los estados y sobre todo de que toda esta red pasa por sistemas de Estados Unidos. Estamos siendo hackeados constantemente. Esto del hacker de Guacamaya realmente no es tan grave, no es tan importante, porque dice Julian Assange y otros periodistas que probablemente esto no existe. Pueden decirte que te hackearon tantos miles de documentos, pero la realidad es que son muy pocas las empresas, las organizaciones que pueden contener tantísimo documento en un hackeo. Es absurdo. Es completo. Y él dice, bueno, tenemos que tener cuidado hasta de las cosas que nos creemos que nos dicen que nos hackean y al mismo tiempo tener cuidado en las cosas que nosotros revelamos, sobre todo en Google. Habla de Google como que es la mayor máquina de la historia de información, más de lo que podemos imaginar, hasta las conversaciones de todos. Habla también de estos programas que se mandaron a hacer y que México compró en época de Calderón para el espionaje. Estos programas son carísimos, carísimos, y también mantenerlos es carísimo. Entonces, conociendo a nuestro presidente, pues yo estoy segura que él no iba a pagar para estar espiando a la gente. Y finalmente, una parte muy importante del libro habla de que cuando crece el Internet, se abren 4 jinetes del apocalipsis del infointernet. Uno es el lavado de dinero, el otro es la droga, el otro es el terrorismo y por último, y el peor, es la pornografía infantil. Y se hace un análisis de qué se puede censurar, qué es libertad de expresión, qué es libertad de prensa, qué no se puede censurar y el por qué no. Se lo súper recomiendo, es verdaderamente un estudio de información, lo que Julian escribió, el motivo por el que crea Wiki
y pues sobre todo él dice que hay que estar a tiempo y en cuenta de que el Internet al final es una herramienta, un antídoto para el relato político y que depende de un marco temporal de los medios de 24 horas. Son noticias que se encienden y se apagan así y que pues en ese sentido nosotros tenemos que tener la relación de lo que sí es importante, lo que les decía, sí es consecuente y lo que sí es social. Es cuanto, Vic. Muchas gracias, Cori. Pues sí, continuamos ya con la sección de Dialogando con el arte, la cultura, la ciencia, el activismo, y hoy tenemos la dicha de recibir a Leonardo Bis Santos. Él es sociólogo, es doctor en economía y es coordinador del programa de posgrado en humanidades, en enseñanza de humanidades en el Instituto Federal de Educación de Ciencia y Tecnología de Espíritu Santo. En Brasil, él coordina también un grupo de estudios e investigaciones en sociedades y emancipación, y que está vinculado al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Para mí es mucho gusto tener aquí el día de hoy a Leo. Y bueno, pues le doy la bienvenida y le quiero preguntar sobre lo que ha ocurrido recientemente en Brasil. Y bueno, a pesar de que en términos de distancia y en kilómetros estamos un poquito lejos de Brasil, pero somos nuestroamericanos. Y entonces, pues, nos reúnen los mismos intereses y además de ser nuestroamericanos, pues somos trabajadores, somos proletarios y a mucha honra. Y bueno, quiero preguntarle cuál es el perfil general de los candidatos y los partidos que proponen esos candidatos en las elecciones que se están llevando a cabo en Brasil para elegir al presidente de la República. Cuéntanos, Leo. Muito obrigado pelo convite. Peço desculpas por não falar espanhol. Vou tentar falar o mais pausadamente possível para facilitar o entendimento. Bem, o atual governo tenta se reeleger e isso tem uma marcação importante na nossa conversa dessa noite, porque esse governo começa há 4 anos atrás, então ele se elege nas eleições de 2018, está finalizando agora em 2022, tentando uma reeleição, e na verdade em 2016, 2 anos antes, a antiga presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff, ela sofre um golpe parlamentar, e desse golpe parlamentar a gente tem o desenrolar da situação política brasileira que culmina nessas eleições que aconteceram, né, o primeiro turno em 2 de outubro, domingo passado, e que no final desse mês de outubro vai ter um segundo turno. O que representa, então, o atual governo que tenta a reeleição? É um governo que estabelece fortes relações com o fascismo, é um governo que as características clássicas do fascismo, a gente não pode enumerar que todas estão concentradas no atual governo, mas grande parte estão. Então, o autoritarismo, a busca pela eliminação de opositores, e essa eliminação tanto simbólica quanto material. Então, nos últimos meses ocorreram assassinatos de fato, e muitos desses assassinatos nós podemos vincular ao discurso de ódio que é propagado pelo atual governo. Alguns elementos da estética fascista, né, de Mussolini, como participação em motociatas, enfim, o apelo às armas, são vários os elementos que nos levam a defender que o atual governo, então, flerta, namora, enfim, se aproxima muito do fascismo, né, do fascismo na sua vertente clássica, apesar de não ter todos os componentes. Esse governo, então, tenta a reeleição nesse pleito.
é um governo que foi atravessado pela pandemia, como todos os governos, né, nos anos de 2020 e 2021, com enfrentamentos à pandemia de forma catastrófica. Então, nós brasileiros ficamos um bom tempo sem a vacina, mesmo outros irmãos na América Latina já sendo vacinados, nós ficamos aqui durante um bom tempo sem receber vacina, por conta da ingerência do atual governo, e é um governo que nos últimos meses conseguiu recuperar em parte alguns aspectos da economia brasileira, e isso ajuda a gente a entender um pouquinho por que ele ainda sobreviveu a um segundo turno. Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. De um outro lado, nós temos um outro candidato, historicamente vinculado às causas operárias, né, o Partido dos Trabalhadores, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, um ex-sindicalista, então uma figura pública que notoriamente é reconhecido como uma liderança social no Brasil, que sofreu, da mesma forma que a ex-presidenta Dilma Rousseff sofreu com todo o processo de desidratação política desde 2016, culminando, inclusive, com a sua prisão arbitrária, e arbitrária em todos os sentidos, pois os processos foram anulados por uma série de vícios jurídicos, uma série de erros jurídicos intencionalmente criados para tirar ele da disputa de 2018. Mas essa característica, essa perseguição em relação a essa prisão tem sido um dos discursos, um dos amparos para o atual governo, em termos discursivos, narrativos, para se posicionar nos debates e nas lutas discursivas que são feitas aqui no Brasil, muito por conta das fake news. Então, o Instagram, o WhatsApp têm sido ferramentas poderosas aí na comunicação de massa e têm propagado uma série de mentiras. Bom, então são dois perfis antagônicos, um perfil do atual governo que já foi dito por ele e por alguns de seus ministros, que é um governo amplamente alinhado às políticas neoliberais em termos econômicos, mas em termos morais, com forte apelo conservador. E já foi declarado mais de uma vez essa característica. E, de um outro lado, nós temos o candidato Lula, que é um candidato que vem das bases, que ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores, com uma pauta de fortalecimento das políticas públicas. Enfim, então são dois projetos de nação completamente diferentes que disputam agora o segundo turno. Sí, bueno, pues ya nos hablaste de Lula y del perfil que también tiene Jair Bolsonaro y la cercanía de Lula al pueblo y los intereses del pueblo, y del otro lado Bolsonaro y esta tendencia ideológica al neoliberalismo y en la práctica económica, pero en términos morales muy tirado hacia el fascismo y la intolerancia. Al fin y al cabo es un exmilitar que pues ha tenido en Brasil una política que va en contra del pueblo, es una política antipopular. Y nos explicabas que también durante la pandemia hubo afectaciones a nivel económico, pero nos gustaría que ampliaras el por qué una buena parte de la población le está apoyando electoralmente a partir de la recuperación económica. Esta parte nos gustaría entenderla mejor porque, bueno, entendemos que en Brasil, a partir de Lula y de Dilma, se dio lo que se denomina la década ganada, y se le tenía bonanza económica a Brasil, a la gente le estaba yendo mejor, hubo el derecho a la alimentación, etcétera, muchos derechos ganados.
pero ¿por qué ahora la gente está queriendo conservar, o al menos un sector de la población que esperemos que se demuestre que es minoritario en las siguientes, en la siguiente ronda, en la siguiente elección? Pero ¿por qué hay un sector que sigue apoyando al fascismo y al neoliberalismo en Brasil? Essa é uma questão central para entender o que nós brasileiros estamos passando no atual momento. A pandemia, ela, apesar, né, como você bem destacou, nós vínhamos de um período de crescimento econômico, um período que o Brasil consegue se desvencilhar das amarras da política econômica internacional a partir dos fundos monetários. Então, a gente consegue quitar a nossa dívida externa, consegue fazer, no período de 2000, né, no período Lula e Dilma, a gente consegue, além de quitar a nossa dívida externa, a gente consegue fazer reservas cambiais, apesar de que a dívida interna, ela cresce. É uma questão aí também em termos econômicos, mas em termos internacionais a gente consegue ter atingir um outro patamar. Vem a pandemia, então tem todos esses processos políticos de perseguição à esquerda, o golpe parlamentar, na sequência vem a pandemia, 2020, 2021, e o que nós temos hoje é um cenário onde as desigualdades sociais elas se ampliaram muito. Então, todos os índices que a gente puder acompanhar vão demonstrar claramente que a sociedade brasileira hoje é muito mais desigual do que era há 10 anos atrás. O cenário da pandemia, mais as políticas neoliberais implantadas desde o governo Temer, culminando com o atual governo. Bom, e aí a pergunta, né? Como que ainda um governo desse tem apoio popular? Em termos marxistas, né? Então, a gente poderia fazer uma leitura de que as condições materiais da sociedade se deteriorando seria um dos elementos, isso não é automático, mas seria um dos elementos para a tomada de consciência, né, da situação. Mas o Brasil vive hoje uma questão de mudança radical no cenário religioso. Até 2010, quando nós tivemos o nosso último censo demográfico, os nossos dados estão muito desatualizados, 64% da população brasileira se declarava católica e apenas 22% se declarava evangélica, né, cristãos protestantes. Essa curva ela está se invertendo ao ponto de os últimos dados, os últimos cálculos feitos por demógrafos apontarem que em 10 anos, em 2032, o número de cristãos protestantes no Brasil vai superar o número de cristãos católicos no Brasil. O que isso significa? No Brasil, o protestantismo é a ala mais radical do cristianismo. Não que todos sejam, não que não tenha essas alas também extremamente conservadoras no catolicismo, mas os protestantes no Brasil têm essa característica. Então, o discurso de Bolsonaro é um discurso que reverbera, o conservadorismo no discurso de Bolsonaro reverbera muito entre os cristãos protestantes. Ele mesmo, volta e meia, se declara protestante, mas, ao mesmo tempo, se declara para os cristãos católicos mais conservadores. Enfim, o discurso dele tem muito rebatimento entre os conservadores cristãos. Inclusive, uma das mais difundidas fake news aqui no Brasil é de que a esquerda é a favor do aborto, de que a esquerda é a favor da legalização das drogas, que são pautas morais que criam um empecilho muito grande para a população com menos estudos, uma população mais vulnerável ao autoritarismo do protestantismo, enfim. Então, a massa, a grande massa, é levada, mesmo
diante de condições econômicas adversas, mesmo em condições econômicas que têm ampliado a fome no Brasil. Estima-se que mais de 20% da população brasileira hoje vive em insegurança alimentar por conta dos índices inflacionários, enfim, por conta dessa ampliação das desigualdades. Então, mesmo diante desse cenário, o discurso moralista, o discurso conservador de Bolsonaro encontra eco na população, nesse grupo, nesse nicho. É claro que o bolsonarismo no Brasil não se resume unicamente a essa massa protestante com menor escolaridade. Nós temos também boa parte da classe média brasileira que apoia esse discurso conservador, o que reforça em grande medida as análises feitas por colegas sociólogos e de outras áreas de atuação, que apontam o Brasil como um cenário no Brasil de intenso racismo estrutural. Então, as classes médias que querem manter os seus privilégios, né, acabam aderindo, não por conta de religião, não por conta do discurso conservador da questão da discussão sobre o aborto ou da legalização de drogas, mas muito mais para manter os seus privilégios. E ainda tem as elites brasileiras, né, que também apoiam o bolsonarismo por outras razões. E aí esses por conta de acúmulo de capital, né, por conta das políticas neoliberais, que, enfim, desregulamentam sobremaneira as regras trabalhistas. Então, o bolsonarismo ele tem que ser entendido, em termos de classe socioeconômica, por etapas, né? Cada nicho, cada grupo desse tem um interesse no discurso bolsonarista, seja a questão religiosa, moral, seja a manutenção dos privilégios, seja, de fato, uma questão puramente do capital, para a reprodução do capital internacional aqui no Brasil. Oye, es muy interesante cómo a partir de la técnica, sin duda detrás de Bolsonaro hay toda una técnica en demografía que ha identificado bien ese, pues sí, mercado electoral. Pero del otro lado, ¿cuál ha sido la estrategia del equipo de Lula para poder contrarrestar estas estratégias de Bolsonaro? A equipe de Lula tem apostado muito no passado dele, no passado das políticas públicas que ele implementou no Brasil. Então, em um dos debates que aconteceu aqui na televisão, em canal aberto, uma das perguntas que foi direcionada para Lula foi em relação às cotas raciais no Brasil, que foi uma solução de política pública implementada no governo do Partido dos Trabalhadores, né? E Lula aproveitou essa pergunta que foi feita para ele, que foi direcionada, e na resposta ele não falou apenas das cotas raciais, mas das cotas sociais, das cotas para pessoas com deficiência, falou também da ampliação do número de vagas nas universidades, falou da política habitacional, enfim. Então, uma das estratégias que eu percebo no discurso da equipe de marketing de Lula é apostar naquilo que ele já fez. Então, ele comprovadamente já já encontrou soluções para o Brasil, para os problemas sociais brasileiros. E o discurso é que agora ele quer continuar a ampliar essas realizações. Então, me parece que tem sido muito nesse discurso. Um debate importante em termos de narrativa no Brasil tem sido a questão da corrupção. Então, em 2018, na primeira eleição do Bolsonaro, quando ele derrota o candidato Fernando Haddad, que era o adversário dele do Partido dos Trabalhadores, a principal narrativa foi de que a esquerda aglutina processos corruptivos,
né? Então, a corrupção que aconteceu, toda ela é de responsabilidade unicamente da esquerda. Nessa eleição, nesse pleito, essa narrativa veio com bastante evidência. Porém, vários escândalos foram marcando o governo Bolsonaro também. Então, nós tivemos um escândalo com relação à política educacional brasileira, onde pastores evangélicos negociavam liberação de verbas do Ministério da Educação. A própria compra de vacinas, teve uma comissão parlamentar de inquérito que apurou uma série de irregularidades, inclusive na primeira compra ou na primeira proposta de venda de uma das empresas, estimava-se que a cada vacina teria superfaturamento de $1 por vacina, o que em termos de população brasileira isso significa milhões de dólares, né, que a nossa moeda está bem desvalorizada, então isso amplia ainda mais o rombo. E mais recentemente teve o escândalo da compra por parte da família Bolsonaro de 51 imóveis com dinheiro vivo. Então, essa narrativa da corrupção me parece que está um pouco desidratada. Mesmo assim, a equipe de Bolsonaro ainda tenta explorar isso nos debates, mas principalmente nessas redes que foram criadas a partir das redes sociais. Então, as redes sociais têm um papel importantíssimo, já teve no passado, assim como foi na eleição do Trump nos Estados Unidos, tem um peso muito grande na eleição aqui no Brasil. Pues sí, las redes sociales han marcado cambios en muchas elecciones de Estados Unidos. Y bueno, es interesante ver cómo un gobierno que ya muestra experiencia en sacar a la población tanto a la calle para buscar su bienestar, pero también llevarlos al trabajo, dar derechos a la población, dotar a la gente de aquello que ha carecido durante mucho tiempo. Estos son hechos, ya lo decías, las causas materiales, pero del otro lado, ofreciendo más bien remedios un tanto fantasiosos. Pero bueno, hay mucha gente que sigue cayendo, eso es el pan de cada día en muchos de los países. Ahora me gustaría saber qué resultados esperan en Brasil. Nosotros, con el mejor de los deseos, esperamos que Lula regrese a la presidencia, así como en 2018 gritábamos Lula libre porque fue hecho prisionero por parte del gobierno de Bolsonaro. Hoy queremos que podamos gritar Lula presidente, pero ¿cuál es el panorama que ustedes tienen para la siguiente ronda? Pois bem, as eleições, né, a nossa apuração, apesar dos ataques feitos pelo atual governo ao sistema eleitoral brasileiro, e, na verdade, o ataque não foi ao sistema em si, mas foi ao princípio democrático, isso está mais do que evidente, mas nós temos uma apuração muito rápida. Então, no domingo mesmo, por volta das 21 horas, até as 17 nós podíamos votar, depois de 4 horas nós já tínhamos um cenário consolidado das eleições. O Brasil ele tem uma geopolítica que começa a se desenhar em 2018 e se fortalece nesse primeiro turno das eleições, que nós temos aqui 5 regiões administrativas que juntam os estados. Nós temos a região norte, região amazônica, enfim, né, região norte. Nós temos uma região que tem como referência o Pantanal, que é a região centro-oeste. Nós temos a região sul, que faz divisa com o Uruguai, a Argentina, a região nordeste e a região sudeste. Então, de onde eu falo hoje, um dos estados da região sudeste, que é a região mais industrializada do país. Pois bem, feita essa explicação, o Nordeste do Brasil,
ele foi majoritariamente vencido por Lula. As regiões centro-oeste, sul e sudeste foram majoritariamente vencidas por Bolsonaro. A gente tem um mapa bem... E o norte e nordeste por Lula, centro-oeste, sudeste e sul por Bolsonaro. Então a gente tem uma marcação aí geopolítica bem delimitada já. Os principais colégios eleitorais brasileiros, 2 deles foram vencidos por Bolsonaro, que foi o Rio de Janeiro e São Paulo. E Minas Gerais, que é um colégio muito importante também, em termos de número de votos, enfim, foi vencido por Lula. O cenário hoje é que São Paulo vai ter segundo turno também para governador do estado, também concorrendo um candidato bolsonarista e um candidato do PT. Em Minas Gerais, o candidato que foi eleito, ele já declarou apoio para Bolsonaro, assim como o estado do Rio de Janeiro também declarou apoio para Bolsonaro. Os candidatos do Nordeste, a maioria já declararam apoio para Lula. O que eu quero dizer com isso? Em termos de apoios, está bem balanceado. Hoje teve uma reunião que o Lula fez, que conseguiu aglutinar várias lideranças de vários partidos políticos, e hoje também nós tivemos a notícia, a confirmação, na verdade, ontem já tinha saído uma nota oficial do quarto colocado, o candidato Ciro Gomes, do partido, também um partido de centro-esquerda, e hoje a terceira colocada, que foi a Simone Tebet, também anunciou apoio a Lula. Então, Lula hoje já tinha uma diferença de 6 milhões de votos, né, os 48%, mais de 48% que ele teve, frente aos 43% de Bolsonaro, essa diferença percentual já dava 6% 6 milhões de votos. Os apoios agora do terceiro e do quarto colocado para a candidatura do Lula fortalece ainda mais a candidatura de Lula. Se Lula tivesse, né, os cálculos que foram feitos no primeiro turno, somados os 57 milhões de votos que ele teve, se ele tivesse mais 1.800.000 votos, ele já venceria no primeiro turno. Somados o terceiro e o quarto colocados, dá mais de 5 milhões de votos. É óbvio que esse cálculo, né, esse cálculo político não é tão direto, né, não é com o apoio desses candidatos que esses votos vão ser transferidos automaticamente. Da mesma forma que tanto Lula quanto Bolsonaro podem perder votos nesse segundo turno diante de algum fato novo, diante de, enfim, alguma nova notícia. As expectativas, então, são fabulosas para a vitória do Lula. Hoje saiu uma pesquisa eleitoral dando conta de que Lula tem 10% de diferença a mais para Bolsonaro. Então, os votos válidos, saiu agora no início da noite, Lula teria 55% dos votos válidos e Bolsonaro 45% dos votos válidos. Uma ressalva importante para fazer em relação às pesquisas é que todos os institutos no Brasil erraram. E o erro foi bem marcante. Então, Lula aparecia nas pesquisas de sábado, um dia antes da eleição, com 50% e Bolsonaro com 36%. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, Lula conseguiu cravar o 48%, então, com relação à votação do Lula, os institutos não erraram. Mas em relação à votação do Bolsonaro, foi um erro bastante considerável, de 36% para 43%, passando muito aí a margem de erro. Num segundo turno, como são só 2 candidatos, a margem os erros das pesquisas tendem a ser menores, mas tudo vai depender da calibragem dos institutos de pesquisa. A meu ver, os institutos de pesquisa devem, não sei se eles já colocam, mas a questão religiosa, a estratificação por religião,
é algo que, de fato, é muito importante e é decisivo em termos políticos no Brasil. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, nesse segundo turno, então, Lula já tem os apoios do terceiro e do quarto candidato, já recebeu o apoio de vários governadores eleitos, assim como Bolsonaro também recebeu alguns, mas em termos dos candidatos que estavam disputando, Bolsonaro tem menos apoio agora no segundo turno do que Lula. E Lula já estava na frente com 7 milhões de votos a mais. Então, as expectativas são muito boas, apesar de que o Bolsonaro está com a máquina na mão. E isso significa, por exemplo, que ele tem recursos. Hoje, por exemplo, circulando nas nossas redes sociais aqui, o atual governo fez um corte de verbas milionário na rubrica de educação. Então, as universidades e os institutos federais, inclusive o que eu trabalho, sofreram um corte milionário que coloca em risco a manutenção desses institutos, e muito provavelmente esse recurso vai ser utilizado para outras rubricas, e no Brasil a gente tem uma inovação, mas uma inovação para o mal, que é o orçamento secreto. Então, uma parte do orçamento, a população não tem acesso às informações aonde esse orçamento está sendo aplicado, como está sendo aplicado. Então, pode ser que parte desse dinheiro da educação esteja ainda para emendas parlamentares, e que essas emendas parlamentares sejam, de fato, para angariar mais votos para o Bolsonaro. Mas mesmo diante disso tudo, as expectativas são muito boas em torno da eleição de Lula no próximo dia 30 de outubro. Pues qué bueno que las previsiones son buenas, pero como mencionas, siempre hay que tener las precauciones porque, bueno, la derecha y los conservadores no se caracterizan precisamente ni por ser leales ni por tener la ética suficiente como para reconocer cuando están derrotados. Agradezco mucho al amigo y al compañero, al camarada Leo desde Brasil, que nos ha aceptado esta llamada para poder realizar una entrevista. Agradecemos también a la gente que ve el programa y a los compañeros que estuvimos el día de hoy reunidos para poder realizar, como cada semana, este programa. Y bueno, pues sin más, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.